esta mañana el tema que se me asignó, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos rapidito a Génesis capítulo 1. Aleluya. Yo no sé cuánto vinieron a gozarse en esta mañana y a oír palabra de Dios. En Génesis capítulo 1 y vamos a dar lectura a varios versículos para así comenzar con el tema viviendo el diseño de Dios. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la faz de la tierra. Y en el versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. En esta mañana yo quiero hablarles de 4 aspectos. Primero, el diseño de Dios. ¿Qué es un diseño, verdad? Un modelo, un plan que Dios en su mente, imaginémonos a un arquitecto que va a diseñar un edificio. Él tiene un plan, un modelo que él quiere llevar a cabo, culminarlo, una obra majestuosa. Segundo, cuando el plan o el diseño de Dios es maltratado o se sale del diseño. Tercero, como Dios nos restaura a ese diseño y lo más importante de hoy, de cómo podemos nosotros vivir en ese diseño. 4 partes que yo quiero rapidito en esta mañana hablarle a ustedes. Primeramente vemos el diseño de Dios y dice la Biblia que era bueno. Dios en su misericordia nos creó, oigan esto, nos creó a su imagen y conforme a su semejanza. Cuando usted mire al lado, usted está viendo a uno que es semejante a Dios. Semejante a Dios porque Dios nos creó conforme a su propia imagen. Lo más maravilloso es que Dios cuando creó todo dijo, y dijo Dios, y fue hecho, pero cuando le tocó hacernos nosotros, no dijo sea el hombre, no. Cogió sus propias manos, nos formó, con amor, aleluya. Nos formó, nos dio la forma conforme a su imagen. Y no solamente que nos formó, sino que sopló en nosotros de su espíritu para hacernos nosotros un alma viviente. No hizo diferente a los animales, aunque pertenecemos al rango animal y somos seres humanos. Pero Dios nos hizo específicamente, nos diseñó para que fuésemos su imagen y aquí en la tierra y gobernásemos la tierra. Maravilloso, el plan de Dios era algo maravilloso. Viviendo ese plan divino es lo que Dios instaló al hombre. Fíjese que cuando Dios instala al hombre, antes de ponerlo, de crearlo, preparó un entorno tan maravilloso. Ríos que producían el mejor oro del mundo. Piedras preciosas, todo árbol para comer, que era una belleza que no ha subido ni a la imaginación del hombre. Es como cuando un padre va a tener un hijo que se hace ese diseño en su mente de cómo va a venir su bebé. Si es una hembra, usted ve que coge la habitación y la prepara y la pone en color rosado y le compra la cunita. Ay, y viene esa criatura a este mundo. Y tiene una imagen de cómo va a ser esa criatura y se llena su corazón de alegría y de felicidad. Me imagino a Dios de la misma manera. Voy a poner al ser humano en el huerto. Y le voy a preparar un huerto donde fluye la vida, un huerto donde está la paz, un huerto donde ellos podían estar desnudos y no se avergonzaban, un lugar perfecto, maravilloso y glorioso donde Dios puso al ser humano. Imagínense la gloria que vivían en aquel lugar. ¿Pero qué sucedió? Después de ser un ser humano súper intelectual, Dios lo dotó de tanta sabiduría que nombró todos los animales hasta el día de hoy. Una sabiduría tremenda. Y una cosa importante, lo hizo inmortales.
nos dio la opción de no morir. Nos dio el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero nos dio también el árbol de la vida. ¿Y qué hizo el hombre? Que dañó el diseño de Dios. Se dejó llevar y comió del árbol que no debía de comer. Y el diseño de Dios, el plan de Dios, se dañó. Por voluntad de Dios, no, por voluntad nuestra. Fue una decisión de Adán y Eva de desobedecer la voz de Dios. Y lo que destruye el propósito de Dios para nuestras vidas es la desobediencia. Lo que descarrila el plan de Dios que tiene para ti, porque Dios no te ha llamado para que tú seas cualquier cosa. Dios te ha llamado con un propósito específico. Dios te ha llamado y te ha buscado y te sacó de donde tú estabas y te trajo a una nueva vida para que tú seas alguien diferente. No para que seas más del montón, sino que Dios te ha llamado por tu nombre. Gloria sea al Señor para siempre. Y yo me acuerdo que cuando Dios me llamó, yo no quería de Dios. Tú tampoco lo querías a Él, porque en nosotros, en nuestra carne, está separarnos de Dios. Mientras más no hablan de Dios, más nos queremos separar, porque en nosotros está el pecado. Y es una batalla que tenemos, aun cuando venimos nuevamente al diseño de Dios. Y yo sé que tú la tienes como la tengo yo. Y el apóstol Pablo, un gran hombre de Dios, en el capítulo 7 de Romanos dice: pobre hombre de mí, lo bueno que yo quiero hacer, eso no hago. Oiga eso. Un hombre como Pablo. Pero ¿qué decía? Pero doy gracias a Dios por Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, la única manera, escúcheme en esta mañana, la única manera que podemos vivir conforme al propósito y al diseño de Dios es a través de Jesucristo. No hay otra forma. Ni por voluntad humana, ni por voluntad de varón, ni porque yo quiera, voy a poder vivir conforme al diseño de Dios. La única forma que podemos vivir el diseño de Dios es bajo la gracia y el poder del Espíritu Santo que se mueve en cada uno de nuestros corazones. El diseño y el propósito de Dios se dañó cuando el hombre desobedeció. Pero vemos algo. Capítulo 2 del libro de Efesios. ¡Wow! ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Dios! ¡Wow! Oigo poco amén. A veces nosotros creemos que Dios es malo, que nos quiere condenar. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Efesios. Dice: Él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros, porque estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. No que nosotros fuimos a buscar vida, sino que Él nos dio vida. Como yo le decía, eso no era que yo quería venir a Dios, no, fue que Él me tocó. Dios vino trabajando en mi vida de tal forma que cuando yo oí la palabra de Dios, me acuerdo como el día de hoy, allá en Puerto Rico, en Caguas, Puerto Rico. El pastor Nicky Cruz estaba dando una campaña evangelística y mi papá me llevó ese día a escuchar la palabra de Dios, hermanos. Y un joven rebelde que no quería ni ir a la iglesia, antes de él terminar de su testimonio y de lo que Dios había hecho en su vida, ya yo estaba aceptando a Cristo como mi único y suficiente Salvador. 50 años de ahora. No porque yo salí a buscarlo, sino porque ya Dios tenía. Yo viajé desde Nueva York a Puerto Rico y allá me encontré que mi papá, un perverso, un sinvergüenza, se había convertido al Señor con el mismo Nicky Cruz un año anterior, y yo llego a Puerto Rico a la misma fecha que llega Nicky Cruz, y al otro día me llevan a una campaña y en esa campaña le doy yo mi corazón a Cristo hasta el día de hoy. Y eso es coincidencia, no, eso es diosidencia. Eso era porque Dios me ama, aleluya, con amor eterno. Y eso es también porque tú estás aquí, porque Él te ama con amor eterno. Él te ama con amor eterno. Él te ama más que a sí mismo, porque se entregó para que tú y yo pasásemos de muerte a vida. Gloria sea al Señor, aleluya. Oh, emociones, hermano, con esa palabra, aleluya. Yo estaba muerto, hediondo, herido, acabado, deprimido, violento, azarado.
hecho una porquería, vicioso. Gracias a Dios que no le usaba droga, pero estoy hablando en general. La vida. Me oí ayer en las noticias que en Estados Unidos el uso de opioides, la noticia buena es que menos personas se están muriendo por sobredosis. La mala noticia es que más gente está usando opioides. Yo viví en Estados Unidos por 35 años y conozco bien la cultura americana. Y me da pena porque el país más rico del mundo, millones de personas que viven en pobreza. En el año 1960, cuando quizá habían 200 millones de habitantes, había más de 38 millones y medio que vivían a nivel bajo de pobreza en los Estados Unidos. Y usted me dice, un país de oportunidades, ¿cómo es posible? ¿Sabe por qué? Por la decisión de cada individuo. Nosotros a veces creemos que si me voy para allá, me voy a encontrar el dinero en la calle. Yo me acuerdo una vez que llega un dominicano al aeropuerto de Nueva York, al JFK, y entonces cuando están afuera esperando el taxi, van volando unos billetes de 10. Y toda la gente detrás de los cuartos buscando los chelitos. Y había uno parado ahí y le dice, oye, tú no vayas a buscarlo. Y dice, no, yo voy a esperar que lleguen los de 100. Todavía lo está esperando. Porque hay gente que llega allá y se cree que los cuartos están en la mata. No, hay que fajarse. Hay que trabajar, hay que luchar, hay que tener un plan, hay que tener un propósito para usted alcanzar la meta que se ha propuesto. Lo mismo sucede en este país. Muchos de nosotros nos vivimos quejando que este país esto, que este país lo otro. Aquí hay oportunidades, miles de oportunidades. Pero nos gusta más mirar para allá porque nos pintan unas cosas que no es la realidad. Y oiga, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y éramos todos, en los cuales anduvisteis, hablando de un pasado, en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y todos sabemos que eso es Satanás. Vivíamos bajo el control del diablo, sin control propio y sin autoridad propia. Éramos marionetas del diablo. Y por eso le decía ahorita del problema de los opioides, el problema de la drogadicción, el problema de los vicios. ¿Por qué? Porque el ser humano, muy bueno, usted puede ir a cualquier sitio en Europa y usted llega al aeropuerto y la gente, mucha gente, lo primero que hace, se desesperado, no es al baño que van. Un vuelo de 8, 10, 12, 16 horas, lo primero que sale directo, ¿sabe qué? A una cabina que tienen en el aeropuerto donde la gente entra a fumar un cigarrillo. Como no se puede fumar en el avión, tienen que inmediatamente. Usted está en Francia y va caminando por las calles y usted ve a la gente, los empleados que salen al balcón a fumar. Usted va por las calles en Europa y usted ve las cajetillas de cigarrillos que tienen un pulmón podrido, tienen una garganta podrida, se lo ponen en la misma cajetilla. ¿Y usted cree que la gente le hace caso? No le hace caso. ¿Por qué? Porque el deseo es más fuerte que la voluntad. ¿Sabe lo que se llama eso? Esclavo. Esclavos. Sin voluntad propia. Lo peor que hay es ser esclavo, donde usted no puede ejercer su voluntad, sino que otro lo doblega. Otro le dice cómo sentarse, cómo pararse, a qué hora comer. Eso es lo que hace la esclavitud. Así vivíamos nosotros bajo la esclavitud. Cuando nos desechamos el plan divino, cuando salimos del plan de Dios, entramos a pertenecer al otro lado, al lado de las tinieblas, al lado de la oscuridad. Y entonces ahora viene Cristo. Aleluya. Bendito sea su nombre. Y dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne,
satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y hay otra palabra bíblica que dice el apóstol Pablo, que éramos desagradables. Ser humano, cuando cae del plan divino, nos convertimos en bestias salvajes, mentirosos, chismosos, envidiosos. Póngale todo eso que nace de nosotros. Nos molesta cuando alguien prospera. Hay un refrán que dice que la gente se alegra por tu desgracia, pero se entristece con tu éxito. Eso es el ser humano. Ese es el ser humano. Quiere quitar lo tuyo, tiene envidia de lo que tú tienes. Hoy algo que me dejó pasmado, de la forma cuando el hombre se separa del plan divino de Dios. ¿Cómo vive un hombre sin Dios? Dice que una fábula, que un genio salió de una botellita, de una lámpara. Iban dos amigos caminando en el camino. Y el genio se le presenta y le dice: pidan un deseo que yo se lo daré. Pero tengo una regla. Que el primero que pida uno, al segundo le concedo dos. Que pide un deseo, al otro le voy a dar dos. Y se miran los amigos uno al otro. Uno era la envidia y otro era el egoísmo. Y se miran y el egoísmo dice: si yo pido, a ese le van a dar dos. Y el egoísmo dice: ay no, si yo le pido, a él me dan uno a mí y a él le dan dos. Y duran hora y hora y hora, hasta que por fin el genio le dice: díganme que se está acabando el tiempo. Decídanse qué van a pedir. Y pasa otro tiempo y dice uno: ya, yo sé lo que voy a pedir. Y le dice: ¿qué tú quieres que te lo conceda? Y dice: que yo pierda un ojo. Perdió el ojo. Y ustedes se acuerdan cuál era el plan, ¿verdad? ¿Qué le pasó al otro? Perdió los dos. Ese es el ser humano. Esa es la maldad que está en nosotros. Esa es la maldad que está en nosotros. Cuando usted coge y desbarata a una gente detrás de usted, cuando usted viene a la iglesia y nada más vive mirando lo que... Eso no es aquí, perdónenme, eso es en Cuba, por allá, por esos países. ¿Qué hizo fulano? El marido de fulana, la mujer del otro. ¿Y cómo vino el pastor? ¿Qué dijo el pastor? Y vivimos, mire. Mirando todo. Mire, somos unos observadores tremendos. Eso no es aquí, acuérdense eso. Yo estoy hablando de otros lugares lejos. Eso no es aquí, eso no es aquí, eso no es aquí. Eso no es aquí, no, aquí no. Entonces, fíjese la bajeza del ser humano. ¿Y sabe lo más triste? Dice en Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo, hablando de la caída del hombre, que nosotros nos separamos de Dios. Separarse de Dios. Esto es como quitarle el oxígeno. Separarnos de Dios es quitarnos del árbol que nos da la vida. Por eso fue que cuando el hombre se separó de Dios, aunque quedó vivo, al poco tiempo murió. Es como una hoja de un árbol. La hoja, mientras está pegada al árbol, recibe vida, se alimenta de las raíces del árbol. Así somos nosotros cuando estamos conectados con Dios, cuando estamos enchuflados con Dios, cuando estamos metidos con Dios. Aleluya, 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 aleluya. El poder de Dios fluye de la madre, de la matriz que es Dios, y ese poder entra en nosotros. Aleluya. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya. Óigame, cuando ese hombre, yo una vez le hablaba a ustedes de la espinaca que se tomaba Popeye, aleluya, aunque estaba caído, aunque estaba abrumado, agolpeado por Bruto, que es símbolo del diablo, cuando él se acordaba que tenía en su bolsillo una espinaca, que es símbolo del Espíritu Santo y la palabra de Dios, y así se la comía. Estoy hablando ya de cuando yo era muchacho, ¿no? Yo no sé si ustedes se acuerdan de Popeye. ¿Saben lo que le pasaba a Popeye? Podía estar desbaratado,
destruido. Bruto le había llevado hasta la esposa, Oliva, la unción. Eso fue un cristiano que lo inventó. Oiga eso, Brutus. El bruto era símbolo del diablo, el enemigo, el adversario. Oliva era el aceite, la unción de Popeye. Y el deseo de Brutus era quitarle la bendición a Popeye. Y usted sabe qué, que el deseo del diablo es quitarte la bendición que hay en tu vida. El deseo del diablo es que tú andes con la cabeza para abajo, que tú andes deprimido, que tú andes sin gozo, que tú andes derrotado, que tú andes pelado. Pero el deseo de Dios es que tú andes en gozo, en paz y en poder del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Alábale porque Él vive, gloria sea al Señor. Y cuando Popeye cogía esa espinaca, iba donde estaba el bruto y lo cogía y lo tiraba y le quitaba su bendición. Aleluya. Yo no sé si en esta mañana tú estás pisoteado. No sé si en esta mañana tú estás deprimido. No sé si en esta mañana tú estás metido en deuda. Pero yo te voy a decir algo, que el que te llamó, el que te ama con amor eterno, el que te buscó, el que te salvó, tiene la respuesta a tu enfermedad, tiene la respuesta a tu dolor, tiene la respuesta a tu problema, tiene la respuesta a tu matrimonio. Pero hay que conectarse al poder de Dios. Y oiga qué maravilla. Pero Dios, que es rico. Dígale al que está a su lado, mi Dios es rico. Pero oiga lo que Él es rico. Rico en misericordia. ¿Y usted sabe lo que quiere decir la palabra misericordia? Es una palabra compuesta de miseria y de amor. Es tener amor por el miserable. Dios es rico en amarnos, aunque nosotros seamos unos miserables. Dios, que es rico en misericordia. Oiga la causa. Por causa del gran amor que nos amó. Nunca dudes del amor de Dios. Ay, pastor, mire que yo caí, estoy desbaratado. Ay, pastor, mire lo que yo hice, no tiene perdón. Oiga, el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque a un corazón contrito y humillado jamás desprecia al Señor. No importa lo que tú hayas hecho, porque tu salvación no depende de lo que tú hagas. No, porque estaban los muertos. El muerto no puede hacer nada. El muerto está herido, el muerto está podrido. El muerto no tiene vida. Pero ¿quién es que nos llamó? Lázaro estaba muerto. La hermana le dijeron, Señor, tiene 3 días y está podrido. Ya lleve. Así estábamos nosotros en el mundo, podridos, hediondos, iracundos, malvados, sin amor, sin sentimiento. Sin embargo, ¿qué dijo el Señor? Neftalí, sal fuera. Lubián, sal fuera. Aleluya. ¿Y qué hicimos nosotros? Al oír la palabra, oiga eso, al oír la palabra, aleluya, ese cuerpo muerto comenzó, santo, a tener vida. Ese cuerpo muerto comenzó a tener vida y comenzó a pararse, y le dijo el Señor, abre la puerta, ábranle, quiten la piedra. Y ahí salió Lázaro, aleluya, porque oyó la voz de Dios que le dijo, sal fuera. Y en esta mañana el Señor te dice, sal de tu maldición, sal de tu pecado, sal de tu pobreza, sal de tu angustia, sal de todo mal, porque yo estoy aquí para darte vida y darte vida en abundancia. Alabado sea el Señor. Y oiga lo que dice esta belleza. Aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Por gracia
sois salvos. Dios nos restaura. Nos separamos del plan divino, del diseño divino. Ahora Dios, por su gran amor, por su misericordia, nos restituye. ¿Cómo nos restituye? A través de Jesucristo. Dice, ahora, oiga esta qué maravilla. Cuando estábamos lejos de Dios, ahora nos sentó, aleluya. Nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. De siendo unos desechables, peregnables, sin fe, sin esperanza, vagando en el error, mas la mano piadosa de Cristo me tomó, me levantó del fango y amante me limpió. Y una nueva esperanza mi espíritu alentó. Y desde entonces gozoso por mi transformación, alaba agradecido mi humilde corazón las manos del Maestro que obró el feliz milagro de mi restauración. Aleluya. Oh, gloria sea al Señor. Y cómo no agradarle y cómo no servirle. Dice, ya me están diciendo que me quedan 3 minutos. Vamos a terminar. Ahora es que falta, pero no, vamos a ser obedientes. Hermanos, caemos, Dios nos crea su diseño, caemos del diseño, pero ahora a través de Jesucristo, Dios nos restaura nuevamente al diseño de Dios. Ahora somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. ¿Es usted nuevo? El Señor lo dijo. Entonces ya somos nuevas criaturas, pero nos decimos, ¿y por qué se me hace difícil vivir el diseño de Dios? ¿Sabe por qué? Fácil. Porque somos seres humanos. Porque todavía estamos en una carne. El apóstol Pablo decía, el mal que no quiero es porque hay una ley en mis miembros, que me lleva cautivo a la ley del pecado. Pero decía, pero doy gracias a Dios por Jesucristo. Y le voy a decir por qué él daba gracias a Dios por Jesucristo. Porque con su mente él le servía a Dios y con su carne le servía al pecado. Suena algo contradictorio, pero en la realidad nosotros como seres humanos vamos a pecar constantemente. Porque por una mirada, una palabra, lo mínimo que ofenda a Dios. Pero Dios no está buscándote cualquier periquito para... No. ¿Cuántos tenemos hijos aquí? Yo tengo nietas, 3 bellas nietas. Y yo, cuando ellas cometen su cosita, yo ni caso le hago. Y los papás le quieren dar golpe. Y yo soy, no me le toca a las muchachitas. Porque esos somos los abuelos, no consentidores. Imagínense si eso soy yo. ¿Cuánto más Dios a nosotros, sus hijos? Lo que dice la Biblia es que no, Dios no puede ser burlado, ¿no? Lo que el hombre siembra y su cosecha. Entonces, lo que nosotros estamos viviendo hoy en día como creyentes, hay una diferencia. O somos carnales o somos espirituales. Ya se me acabó el tiempo. Pero yo solamente le voy a enseñar lo último y ya termino. Deuteronomio 28, versículo 1. Dice una maravilla. Si mi pueblo escuchare mi voz y atesora mi palabra en su corazón y la pone por obra, ¿sabe lo que dice? Que todas estas bendiciones le seguirán. ¿Oyó eso? 3 cosas. Si oímos la palabra de Dios, si le damos valor y la creemos en el corazón, pero no solamente que se quede en la mente, sino que la pongamos por obra. El mayor problema que nosotros tenemos, que vivimos una vida de sube y baja, es que nosotros lamentablemente no escuchamos a Dios. ¿Sabe lo que le pasó al propósito original, al diseño original? Que ellos desobedecieron a Dios, desoyeron la voz de Dios y ellos hicieron su propia voluntad. Y nosotros hoy somos el resultado de lo que hicimos ayer. Seamos cristianos, no. Nosotros somos resultado de nuestros pensamientos. Según tú pienses, así serás.
Por eso es que el apóstol Pablo en el capítulo 12, versículo 2 de Romanos dice: transformaos, no nos adaptemos a este sistema podrido, corrupto, sino que nos transformemos en el espíritu de vuestra mente. La victoria nuestra está en la mente. En la mente, porque es el asiento de nuestras emociones, el asiento de la sabiduría. Cuando nosotros, por eso dice el espíritu de vuestra mente. ¿Qué significa eso? En los pensamientos que vienen a la mente. Cuando nosotros, por ejemplo, se me acabó el tiempo. Bueno, cuando nosotros en la mañana, acuérdense de los 3 puntos: oír a Dios, guardar su palabra, atesorarla en el corazón, creerla, amarla. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Si Él lo dice, yo lo creo. Y usted confiesa: si Él lo dice, yo lo creo. Aleluya, Él es mi ayudador, Él es mi consolador, Él es mi fuerza, Él es mi pastor, Él es mi luz, Él es mi salvación. ¿A quién temeré? Aleluya. Y usted comienza a creer esa palabra. Y usted comienza a sentir ese poder que está en usted. Aleluya, el que marca la diferencia. Usted va a comenzar a ver milagros, prodigios y maravillas en su vida. Clama a mí, yo te responderé. ¿Y qué dice? Que te enseñaré cosas chiquitas. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Y por qué estamos viendo cosas chiquitas? Porque decimos, pero no lo creemos. Pero hay que decirlo acompañado de creer. En otras palabras, acompañado de fe. Porque el justo por la fe vivirá. ¿Qué dice la Biblia? El mismo Jesús nos enseñó que si pidiésemos al Padre en el nombre de Jesús, todo lo que pidiésemos en su nombre, ¿qué pasará? Será hecho. Gloria sea al Señor. No a mi manera ni cuando yo quiera, pero Él lo hace. Y dice la Biblia mía en Efesios que Él nos da más de lo que nosotros pedimos. Y yo soy testigo de eso. En 50 años yo soy testigo de eso. Pero 1000 veces una. Yo digo al Señor, bueno, a Él se le fue la mano conmigo. Y no estoy hablando nada más de lo monetario, de mi vida en general. Porque Dios es bueno. ¿Tú crees? A los que son padres aquí, queremos ver a nuestros hijos endeudados. Queremos ver a nuestros hijos esclavos del vino, del alcohol, de la droga, del sexo, de la pornografía, de la prostitución. ¿Quién en su mente diseñó a un hijo para que fuera eso? ¿Qué padre diseñó un hijo para que estuviera hoy en Rafael? ¿Qué padre diseñó a su hijo para que hoy se esté tirando del puente del hermano Patiño? ¿Qué padre de nosotros hizo una barbaridad así? Si nosotros, dice el Señor, siendo malos y sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿más cuánto Dios le dará? Oiga lo que nos da Dios. No es un camión lleno de cuarto, no. No es la mansión, no. No es la salud, no. Algo mayor que eso. Nos dará que su Espíritu Santo, aleluya. Nos dará su poder, nos dará su gloria para que nosotros podamos vivir conforme al diseño de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos nosotros vivir? Oír la palabra, creer en su palabra y ponerla por obra. Lo único que Dios pide de nosotros, lo único. No te está diciendo, ponte los guantes, ponte en forma, comienza a dar golpe al pecado, dale a la carne. Eso no te sirve para nada. Ay, que ayuna mucho. Eso no te va a ayudar mucho. Lo que nos va a ayudar es cuando oímos la palabra de Dios. Porque los fariseos ayunaban y diezmaban hasta de la menta.
Es más, hasta del chicle. Si hubiera chicle en ese tiempo, desmaban de todo y sin embargo estaban lejos de Dios. No es cuestión de tú dar, ni que esté aquí los hoy 7 días a la semana. No. Es que nosotros oigamos la voz de Dios. Oye 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 la voz de Dios. Ama la voz de Dios. Ama la voz de Dios. Ama la voz. Pero ponla en obra. Ponle en obra, ponle en obra. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú la pones en obra, va a pasar lo que pasó con Israel. Cuando comenzaron a caminar, se abrieron los mares. Aleluya. Se abrieron los mares. Oh, gloria sea al Señor. Y sus enemigos quedaron postrados. Tus enemigos van a quedar postrados cuando Dios va delante de ti peleando la batalla. No eres tú poniéndote los guantes, mandando a Cristo adelante. ¿Y cómo lo hacemos? Creyendo. Lo único que Dios nos pide para poder vivir en el diseño de Dios es obedecer y cumplir sus mandamientos. En esta mañana, hermanos, ¿cómo estás tú con tu conexión con el árbol de vida? Voy a decir algo que yo aprendí también. Como empresario y bregando con fábricas chinas, el horario es diferente. Yo mandaba orden, una pregunta de un precio, y me levantaba primero en la mañana y cogía el celular a ver la respuesta del suplidor o si entró alguna orden. Lo primero que yo cogía era el celular. Yo no diciendo que el celular es una herramienta útil, es muy útil, pero le voy a decir algo. Es un cuchillito de 2 filos. Usted puede ir donde quiera y usted sabe cómo nosotros andamos. Vamos cruzando la calle, viene el carro, ¡ay! Vamos manejando, me ha pasado a mí, ¡pum! Choco, por estar chequeando que... No, tenemos más tiempo de eso, pero ¿y por qué no escuchamos la voz de Dios? No, es que no tengo tiempo, que estoy trabajando, que de ahí yo llego a la casa y el afán de los muchachos, de que me acuesto como un animal. Y me levanto al otro día y cojo el celular y ¿qué está pasando? El chisme, ¿qué pasó con aquel, con Chayanne, con Funchan, con Quinchan, con el Bad Bunny, con conocemos esa vida, mi hermano, más que lo que conocemos de Jesucristo. Ay, lo dije. Y usted sabe algo, que mientras nosotros le damos el oído a otras cosas, de otras cosas nos llenamos. Si yo comienzo a oír malas palabras, me acuerdo que en Nueva York, cuando yo trabajaba en Nueva York, trabajaba al lado de un señor que decía más mala palabra, cada 2 segundos una mala palabra. Para mí se me pegó eso. ¿De verdad? ¿Usted sabe por qué? Porque tú sabes quiénes son los que tienen influencia en tu vida. Las 5 personas más cercanas a ti. Escúchame esto, Las 5 personas más cercanas a ti tienen una influencia superior en tu vida. Por eso es que hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú andas con ladrones, tarde o temprano vas a robar. Si andas con chismosos y comienzan a chismear, tú te vas a ser un chismoso. Si tú andas con un pornógrafo y te comienza a enseñar pornografía, la carne le gusta la vagamundería. Le gusta la vagamundería. Y si usted se deja llevar los ojos, se va a ir por ahí mismo. Óigame que se lo digo. Entonces, cuando usted se asocia con gente que tienen la mentalidad de Cristo, ¿sabe cuál es su mentalidad? La mentalidad de Cristo. Cuando usted se sienta con gente que dicen gloria sea al Señor, usted comienza a decir gloria sea al Señor. Cuando usted comienza a decir porque todo lo puede en Cristo que me fortalece, usted va a decir todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y eso es lo que nos va a ayudar a vivir conforme al plan de Dios. Vamos a extender el tiempo. Cuando usted se levante por la mañana, y ya sí voy a terminar, no vaya a su celular, por favor, no vaya donde Diosito. No lo ponga en un pedestal.
¿Qué tú me vas a decir hoy? ¿Cómo están las noticias? Déjame ver si llega un WhatsApp. Ay, que me mandaron un email. Ay, que me mandaron una foto. Ay, que fulano está de viaje. Déjame ponerle el like. Déjame bajar una foto. Ay, que me veo bonito. Déjame ponerle un filtro. Ay, que me veo bonito. Ay. Ustedes me entienden. Y yo no estoy reprimiendo, porque yo lo he hecho. Pero soy honesto. Corte eso. Porque son formas sutiles del diablo para quitarte tu bendición. Porque él solamente viene a robar, a matar y a destruir. Él quiere verte en la cuneta, tirado, herido, deprimido, sin fe, sin esperanza, pobre, sin un peso en los bolsillos, jugando los números. Ahí es lo que te quiere ver el diablo, atrapado en sus maldades. Pero Cristo quiere que tú andes conforme a la novedad de vida y que andes lleno de gloria y de poder. Así que, hermanos, vamos a estar puestos de pies. Padre, gracias te damos en esta mañana por esta tu palabra. Como siempre, tú me hablas a mí primero, Señor. Ayúdame no solamente a enseñarla, sino a vivirla, a gozarme en tu palabra, gozarme en tu presencia. Que nada pasajero de este mundo me quite la visión de lo eterno que me espera. Porque tú dijiste en tu palabra que no nos afanemos, Señor, por nada de este mundo. No tengáis temor, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido con daros el reino. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.